bienvenidos a este análisis sobre una de las herramientas más completas en la psicología actual. Hoy, nuestro equipo conformado por mi persona, Jack Di Giulio, Moisés Guevara, Trixer Huggins y Daniel Mayo va a desglosar la ENI, que es la evaluación neuropsicológica infantil. Primeramente fue desarrollada por Esmeralda Matute, Mónica Rosselli, Alfredo Ardila y Feggy Ostronsky, publicada por la editorial El Mabuel Moderno en 2007. Su propósito es poder identificar la integridad funcional del sistema nervioso central de la población infantil hispanohablante, desde los 5 hasta los 16 años de edad, mediante la evaluación de los procesos cognitivos, siendo una gran utilidad en los ámbitos clínicos y de investigación para el diagnóstico de trastornos de neurodesarrollo. El instrumento cuenta con dos versiones, la ENI1 y la ENI2, y su administración es estrictamente individual, con una duración aproximada de 3 horas que puede distribuirse en varias sesiones. La ENI se clasifica como una prueba normativa porque según Anastasia y Urbina 1998 y Lezama 2011, las puntuaciones brutas carecen de significado propio y requieren ser comparadas con un grupo de referencia. Al emplear una muestra de estandarización de 788 niños, el instrumento permite transformar los resultados en baremos, percentiles y puntuaciones escalares. Según los criterios de Egler 1999, la ENI es, según la forma de administración, un test individual, ya que requiere ser aplicado a un solo sujeto a la vez para poder observar detalladamente su ejecución. Según el modo de expresión, es una prueba mixta, verbal y no verbal, pues incluye tareas de respuesta hablada y pruebas de ejecución o papel y lápiz, como la copia de figuras y construcción con palillos. Según el nivel de objetividad, se clasifica como semi-objetivo, dado que aunque posee criterios de calificación estandarizados, el examinador debe realizar un análisis cualitativo del error y de la ejecución que trasciende la simple cuantificación. Según el tiempo de administración, se considera un test de potencia, pues busca evaluar lo que el sujeto es capaz de responder en diversas funciones cognitivas complejas, aunque algunas subpruebas específicas de fluidez o lectura también miden la velocidad. En los materiales que incluye la ENI2 podemos encontrar una libreta de estímulos 1, otra libreta de estímulos 2, una pirámide de medios que son 3 bloques de colores para poder evaluar planeación y organización. También encontraremos las tarjetas de categorización. Son 54 tarjetas que nos servirán para poder evaluar la flexibilidad cognitiva. Encontraremos también el protocolo de respuestas, en donde vamos a colocar todas las respuestas que se nos van presentando conforme vamos aplicando la evaluación. Y también encontraremos la libreta de respuestas, en donde vamos a realizar toda la aplicación ejecutiva de la persona a quien vamos a evaluar y unas plantillas que nos van a servir para poder evaluar todas las habilidades o parte de las habilidades construccionales que se van a aplicar y que se van a evaluar. ¿Es una prueba psicológica o no? Respondiendo a esto, sí, la ENI se clasifica como una prueba psicológica porque emplea un sistema estandarizado y reglas de correspondencia científica para traducir la conducta en datos numéricos, reduciendo el error del examinador. Su rigor técnico se basa básicamente en reactivos binarios, donde el índice de dificultad permite discriminar con precisión el nivel de maduración del niño. Además, la ENI se define como una prueba objetiva debido a su estandarización y baremación. Sin embargo, se suele considerar que tiene un componente semi-objetivo, como habíamos mencionado, debido a que la diferencia de un test puramente automatizado, la ENI2 permite un análisis cualitativo, en donde el evaluador no solo anota si el niño falló, sino cómo falló. Y segundo, que algunas áreas, como por ejemplo la fluidez verbal o las funciones narrativas, requieren que el profesional interprete la calidad de la respuesta dentro de ciertos márgenes. Fundamento teórico. Se basa en la neuropsicología del desarrollo. Su modelo asume que las funciones cognitivas emergen de una interacción dinámica entre la carga genética y las condiciones ambientales, donde el rendimiento y las tareas reflejan procesos biológicos de maduración, como la mielinización, mientras es influenciado por factores externos como el nivel educativo de los padres y el contexto sociocultural. La tabla de operacionalización en la ENI mide el perfil neuropsicológico integral, un constructo que define la organización de los procesos cognitivos y conductuales como resultado de la interacción entre la maduración del sistema nervioso central y las variables del entorno socioeducativo.
Este constructo se operacionaliza a través de la evaluación de sistemas funcionales clave como la atención, la memoria y las funciones ejecutivas, las cuales presentan trayectorias madurativas diferenciadas donde la precisión y la velocidad de ejecución actúan como indicadores críticos de la eficiencia cerebral. Los ítems de la ENI son indicadores empíricos de ejecución máxima, diseñados básicamente como un enfoque funcional o evolutivo para, visibilizar procesos cognitivos específicos siguiendo a González 2019. Estos reactivos, pues, deben estructurarse en 4 partes: un estímulo, un formato de respuesta, en condiciones que rigen la respuesta y procedimientos de corrección o rúbricas de calificación. Su elaboración requiere la revisión, pues, de expertos para asegurar la validez de contenido. El análisis de ítems debe integrar, pues, una dimensión cualitativa vinculada a los objetivos del test y una cuantitativa basada en la teoría clásica de los tests. Por su parte, el instrumento cuenta con una estandarización rigurosa o exhaustiva de tipo procedimental, pues posee instrucciones formales, verbales y escritas consignadas, pues, en un manual de aplicación. Estas instrucciones son de tipo directivo y cerrado, donde el evaluador, pues, debe decir exactamente las palabras indicadas, consignas para garantizar que la variabilidad en el puntaje se debe, pues, a la capacidad del niño y no a cambios en la administración. Y pues esto incluye también ejemplos de práctica para asegurar, pues, que el evaluado comprendió la tarea antes de puntuar. Cuidados éticos. Pues al momento de aplicar el ENI, el evaluador debe asegurarse de obtener una historia clínica detallada, procurando que la precisión e inclusión de información como el motivo de la consulta, la recapitulación de la historia de desarrollo psicomotor, la historia académica, la historia médica y las características de la personalidad y el estilo de la conducta del niño, básicamente. A su vez, es de suma, pues obviamente importancia establecer una buena relación con el niño, procurando que él mismo se sienta cómodo durante la evaluación, respetando que decida, pues, estar acompañado de sus padres o, en caso de ser adolescente, que decida, pues, en ser evaluado sin que estos estén presentes. Un evaluador debe poseer una sólida capacitación técnica que le permite seguir rigurosamente los manuales y dominar la corrección e interpretación de puntajes. Su labor requiere, pues, una capacidad analítica profunda para poder distinguir entre estas funciones neuropsicológicas deficitarias, normales o superiores. Y aunque el ENI es una herramienta, pues, de alta calidad técnica, en términos éticos a la prueba se le cuestiona por su limitada adaptabilidad para las poblaciones con diversidad lingüística o cultural en este caso, como con comunidades indígenas o rurales, donde los estímulos visuales y las tareas académicas pueden contener sesgos que no reflejan el entorno real del niño. Respecto a las evidencias de validez, se examinan los resultados que justifican la pertenencia de las inferencias realizadas. Por ejemplo, se identifica una sensibilidad al desarrollo mediante un análisis de varianza por grupos de edad, donde se obtuvieron diferencias significativas con valores en la mayoría de las áreas. Por consiguiente, este resultado significa que el instrumento, pues, posee una adecuada validez de constructo, al capturar el incremento progresivo de las habilidades cognitivas conforme avanza la maduración biológica. Y complementariamente se presenta una evidencia de validez convergente mediante estudios correlacionales con la escala de inteligencia de Wechsler para niños revisada, cuyos coeficientes de Pearson, pues, permiten analizar la varianza compartida. Y se destaca también que la correlación entre la copia de la figura compleja y la subprueba de composición de objetos correlacionó de 0,75, así como diseño con cubos, con una correlación de 0,64, lo que justifica que la tarea demanda recursos de organización perceptual y praxis constructiva análogas a la medida de ejecución intelectual. El análisis técnico se complementa con estos hallazgos con relación a la validez divergente, donde tareas como la construcción con palillos mostraron correlaciones bajas con sus pruebas como semejanzas. Estos resultados justifican la especificidad del instrumento, al evaluar habilidades motrices que son independientes del factor general de inteligencia. Sin embargo, en caso de obtener puntuaciones o coeficientes de validez inferiores a los niveles esperados, los procedimientos psicométricos dictan acciones correctivas específicas. Por ejemplo, según Anastasia Urbina, se recomienda una implementación de la validación cruzada, procedimiento que, pues, este consiste en aplicar que la prueba o una muestra independiente para verificar si la validez hallada se mantiene estable, o asimismo es necesario realizar un análisis de error estándar de medición, porque para determinar en qué margen de error las puntuaciones individuales y esto así poder evaluar si existe una restricción del rango en la muestra que afecte la correlación. Para determinar la confiabilidad, básicamente se llevó a cabo un estudio de estabilidad temporal, TRT, donde dicha prueba fue aplicada en 2 ocasiones, una muestra de 30 niños y un intervalo de, pues, aproximadamente 9 meses,
donde el estadístico utilizado para cuantificar la estabilidad temporal de la ENI y la ENI2 fue el coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, donde los resultados de las diferentes pruebas evidenciaron en su mayoría un aumento de la estabilidad de las puntuaciones obtenidas por los infantes en la segunda aplicación, siendo fluctuaciones vinculadas a factores de desarrollo, aprendizaje o crecimiento, donde los cuales son factores que se relacionan con este tipo de estudio. Y en términos generales, pues los coeficientes de estabilidad temporal obtenidos para las pruebas comprendidas para el ENI1 o ENI2 mostraron una baja estabilidad temporal, de manera en que los valores de dichos coeficientes, bueno, fluctuarán entre 0,40 y 0,60 aproximadamente, siendo que las funciones neuropsicológicas de los infantes todavía se encuentran en pleno desarrollo. La interpretación de la ENI2 comienza con la transformación de las puntuaciones brutas en medidas estandarizadas, utilizando los apéndices del manual para situar el desempeño de frente a su grupo normativo, donde se emplean puntuaciones escalares como por ejemplo teniendo una media de 10, una desviación típica de 3, o percentiles y puntuaciones estándar como la media de 100 o desviaciones típicas de 15, para ofrecer una visión global de los dominios. El modo de obtención implica comparar la puntuación bruta con las tablas que consideran la edad cronológica del niño. Si bien la batería presenta baremos para México y Colombia, no existen adaptaciones formales ni normas específicas para Venezuela. Críticas y ventajas y puntos a mejorar del ENI. La crítica es la duración primeramente de la aplicación completa. Como hemos mencionado, puede ser extenuante para los niños pequeños, hasta incluso 3 horas, lo que puede afectar la validez por fatiga. Su principal ventaja es la multidimensionalidad. No se limita a un solo proceso, sino que ofrece un perfil completo, posee una alta validez cultural para hispanohablantes en comparación con baterías traducidas, como por ejemplo la LEPSI 2. Puntos a mejorar. Es clave actualizar sus baremos para incluir pues una mayor diversidad de países latinoamericanos. También se beneficiaría bastante en su formato más modular y digital, y que reduzca pues el tiempo de aplicación, junto con una inclusión de dominios modernos como la cognición social. Conclusiones. Para las menciones, por ejemplo, de la Escuela de Psicología de la UCB, la ENI puede aplicarse como una herramienta versátil. Por ejemplo, en la mención de clínica puede emplearla para diseñar programas de rehabilitación neuropsicológica personalizados. En la escolar puede usarla para validar protocolos de detección pues, temprana de rezago académico. En lo social puede integrarla en estudios de campo sobre el impacto de la deprivación ambiental en el cerebro infantil. Y en la industrial puede aplicarla para asesorar en programas de bienestar familiar corporativo.